La capital del municipio de Ortigueira es una de las villas más pintorescas del noroeste de la península ibérica. El núcleo original del siglo XIII surgió en la ladera de un castro orientado hacia el sur y dominando el espléndido paisaje de la ría. Se cree que existió una muralla y también una fortaleza de la que no queda ningún resto. Como en otros cascos históricos de Galicia, a lo largo de los siglos, nuevos barrios se fueron incorporando al asentamiento primitivo hasta completar la configuración actual del casco histórico. El concello de Ortigueira tuvo su mayor desarrollo demográfico a mediados del siglo XX, llegando a contar con casi 17.000 habitantes. Desde entonces, el amplio territorio que ocupan sus 21 parroquias se ha ido despoblando en favor de la villa, que ha consolidado en la actualidad su papel urbano como cabecera comarcal. Las actividades turísticas y su enorme potencialidad en una comarca tan dotada por la naturaleza están aún poco explotadas, debido en gran medida al carácter perimetral y extremo de la comarca respecto de otras zonas mejor comunicadas y con mayor proyección de imagen. Santa Marta es la denominación de la parroquia de la villa de Ortigueira. Las funciones parroquiales las ostenta hoy en día la que fue iglesia del convento de Santo Domingo. El mayor edificio de la localidad y una de las mejores iglesias barrocas del norte de Galicia. El templo que hoy conocemos solamente tuvo vida conventual durante 40 años. Su reconstrucción se produjo entre 1776 y 1816, año en que se remató la torre. Unas décadas después, la desamortización de Mendizábal obligaba a los dominicos a abandonar las instalaciones que pasaron a ser propiedad del Estado. La iglesia parroquial de Santo Domingo es un templo construido en sillería de granito con planta de cruz latina. Los 4 tramos de la nave mayor están separados por altas pilastras de sillería de orden toscano, que a su vez sustentan una gran bóveda de cañón dividida por arcos fajones. En el centro del crucero, la cúpula amplía y eleva el espacio del templo, iluminándolo con sus ventanas. El ábside está presidido por un retablo barroco tallado en 1765 por Juan Domínguez Estivada. En el tercer piso de su estructura encontramos un hermoso relieve policromado de la Virgen. Las dependencias del antiguo convento dominico de Ortigueira, una vez desamortizado en 1835, se convirtieron en casa consistorial de la villa, instalándose en sus naves la cárcel, la escuela y la audiencia, mediante un cambio de uso autorizado por la reina Isabel II en 1847, siendo alcalde don Manuel Teijeiro. A las funciones públicas que asumió el convento de Santo Domingo se uniría en 1850 el Teatro de la Beneficencia, que ocupó una de las crujías del edificio. Fue muy corriente la construcción de teatros en los claustros de los conventos urbanos desamortizados del siglo XIX,
Un caso idéntico al de Ortigueira se produjo, por ejemplo, en el claustro del convento dominico de Betanzos, donde se instaló el Teatro Alfonsetti. Los más antiguos teatros de Galicia se construyeron en el siglo XIX. En su mayoría se destinaban a conseguir fondos para instituciones benéficas. Esta fue la finalidad principal del Teatro de la Beneficencia de Ortigueira: conseguir fondos para el hospital municipal. Este es el telón de boca del Teatro de la Beneficencia. Fue pintado por Pedro Castiñeira a finales del siglo XIX, representando una vista desde la ría de la villa de Santa Marta. En primer lugar vemos la Alameda y la antigua cárcel, y en un segundo plano aparecen las casas de galerías del cantón, y allí al fondo la iglesia parroquial con su torre, perteneciente al antiguo convento dominico de la ciudad. La obligada forma alargada de su sala, levantada en la crujía del convento, se resuelve con 2 pisos de palcos corridos laterales. Recientemente ha sido rehabilitado por los arquitectos Almunia, Baltar y Bartolomé, devolviéndole a la vieja construcción su primitiva imagen mediante un cuidado trabajo de restauración de las decoraciones, entre las que destacan las pinturas del techo realizadas en 1892 por Vicente Martínez de Román. El Teatro de la Beneficencia posibilitó la formación de diversas sociedades recreativas en los pasados siglos, como la Sociedad Recreativa, el Liceo Recreativo, el Circo de Artesanos o el Casino Ortegano, auténticos motores de la importante actividad cultural que siempre caracterizó a Ortigueira. Como todos los cascos históricos, la primitiva Ortigueira estuvo rodeada de una cerca, cuyos límites urbanos quedaron desbordados en el siglo XIX. La estructura urbana del conjunto histórico se acabó desarrollando de forma longitudinal, asentada en la ladera de una colina, dando frente al puerto. En su extremo más occidental se encuentra la primitiva ciudad, el barrio marinero llamado Do Ponto, con un trazado longitudinal de estrechas calles paralelas. A partir del núcleo central de la villa, articulado en torno al conjunto monumental del antiguo convento de Santo Domingo, se prolonga la ciudad comercial del siglo XX, el cantón y su prolongación con pendientes calles hacia el oeste, donde se ha desarrollado finalmente la ciudad del siglo XX, en la que destaca especialmente el conjunto de construcciones racionalistas que llegan hasta la carretera nacional. En esta zona extrema del alargado casco urbano se construyeron singulares casas de indianos, así como el grupo escolar modernista a principios del siglo XX, cuando aún era un extrarradio. En el barrio de pescadores del Ponto solo se conserva el antiguo Hospital de San Roque. Sus orígenes se remontan a la Edad Media. Se conoce la existencia del que fue Hospital de San Roque y de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos. Aquel primitivo centro asistencial, que contaba con una capilla, fue derribado a finales del siglo XIX para construir el actual edificio que hoy se destina a funciones sociales del municipio. La arquitectura residencial más antigua de Ortigueira son las populares casas marineras, pequeñas construcciones de mampostería y madera cubiertas con losa de pizarra, asomadas al estrecho viario con modestas galerías y corredores. El primer ensanche urbano de Ortigueira pertenece al siglo XIX. Junto al núcleo histórico original surgió el cantón, la auténtica plaza mayor de la villa donde se dan cita prácticamente todos los estilos arquitectónicos de la época. Excelentes edificios de viviendas con los mejores ejemplos de galerías de la villa
o con una ordenación decorativa en sus fachadas perteneciente a las corrientes del eclecticismo. Uno de los edificios más llamativos es la casa llamada A Cordeira, edificio de 3 plantas como casi todos los de su entorno, realizado en hormigón con una exuberante decoración clásica. Fue construido por indianos, como otras casas de Ortigueira. Además de vivienda, en los años 50 fue utilizado también como juzgado. Las casas de galerías y las casas con miradores se alternan en este bello conjunto, auténtico centro neurálgico de la villa. La galería, que de ser un modesto elemento arquitectónico en los pequeños pueblos marineros de la comarca ferrolana, pasó a ser el distintivo monumental de grandes ciudades gallegas como A Coruña o Ferrol, tiene gran variedad de modelos en Ortigueira, donde comparte su presencia en el caserío urbano, alternando con viviendas de construcción tradicional. El crecimiento de la villa hacia el puerto, ganando terreno al mar, ha permitido incrementar el escaso suelo dotacional de la población, también desde el siglo XIX. El auge de la economía en los puertos pesqueros gallegos y el crecimiento demográfico a finales de aquella centuria originó la aparición de alamedas y ensanches arbolados para recreo y solaz de las ciudades, aprovechando este nuevo suelo público para la instalación de edificios públicos, como fue el caso de la primitiva cárcel de Ortigueira, obra académica de raíz clasicista, proyectada por el arquitecto de la Diputación coruñesa Faustino Domínguez Domínguez y construida entre 1854 y 1856. La antigua cárcel se corresponde con un modelo arquitectónico repetido en los distintos partidos judiciales de la provincia, tras la constitución de las diputaciones provinciales. En la segunda década del siglo XX se construyó una de las piezas arquitectónicas más sencillas y singulares de Ortigueira, el antiguo mercado de hierro y madera, levantado en la plaza de Isabel II, sobre el solar en el que existió una anterior cárcel, derribada en el año 1857. 10 columnas de fundición sustentan una estructura de cubierta formada por cerchas y vigas de madera, decoradas con unos simples detalles modernistas. Esta obra, acogedora de los mercados tradicionales, tiene la categoría monumental que hoy damos a las buenas construcciones populares. El tercer crecimiento urbano de Ortigueira se dio en la segunda mitad del siglo XX, como ocurrió en la mayoría de las ciudades gallegas. Una nueva ciudad ha crecido entre la ciudad histórica y la carretera nacional, que se ha visto incorporada al trazo viario como una calle más de la villa. En este área urbana destaca la presencia de edificios levantados en la década de los años 30, en estilo racionalista, proyectados por los arquitectos Antonio Tanreiro y Pelegrín Estellés. La más destacada de estas construcciones fue el antiguo cine, hoy transformado para otros usos comerciales. En su estructura exterior se recoge la esencia formal del lenguaje racionalista. El racionalismo fue el lenguaje arquitectónico del cine, y el de Ortigueira es uno de los mejores ejemplos que ha llegado a nuestros días. En el año 1902 existía la necesidad de contar con un nuevo centro escolar, donde pudieran recibir formación los niños y las niñas de la localidad. El proyecto, realizado por el mejor arquitecto modernista residente en A Coruña, Julio Galán Carvajal, asturiano de nacimiento, se ha convertido en otro de los referentes artísticos de la localidad. Galán realizó una elegante obra arquitectónica, ordenada simétricamente y dividida en 2 cuerpos, como era normal para separar las aulas de niños y niñas, incluyendo en el centro del edificio 2 viviendas para los maestros. Es evidente que una ciudad con la riqueza urbana y arquitectónica de Ortigueira ha tenido que contar con un pasado histórico rico y con destacados hijos, como el historiador don Federico Manciñeira. Pero también la emigración se dejó sentir en la comarca, con su doble cara. Por un lado, de desarraigo, y por otro, como contrapunto, por la labor inversora en arquitectura indiana de aquellos afortunados que pudieron ver compensada con creces su obligada marcha al nuevo continente.
movimiento arquitectónico en los pequeños pueblos marineros de la comarca ferrolana pasó a ser el distintivo monumental de grandes ciudades gallegas como A Coruña o Ferrol, tiene gran variedad de modelos en Ortigueira, donde comparte su presencia en el caserío urbano, alternando con viviendas de construcción tradicional. El crecimiento de la villa hacia el puerto, ganando terreno al mar, ha permitido incrementar el escaso suelo dotacional de la población, también desde el siglo XIX. El auge de la economía en los puertos pesqueros gallegos y el crecimiento demográfico a finales de aquella centuria originó la aparición de alamedas y ensanches arbolados para recreo y solaz de las ciudades. Aprovechando este nuevo suelo público para la instalación de edificios públicos, como fue el caso de la primitiva cárcel de Ortigueira, obra académica de raíz clasicista, proyectada por el arquitecto de la Diputación coruñesa Faustino Domínguez Domínguez y construida entre 1854 y 1856. La antigua cárcel se corresponde con un modelo arquitectónico repetido en los distintos partidos judiciales de la provincia, tras la constitución de las diputaciones provinciales. En la segunda década del siglo XX se construyó una de las piezas arquitectónicas más sencillas y singulares de Ortigueira, el antiguo mercado de hierro y madera, levantado en la plaza de Isabel II, sobre el solar en el que existió una anterior cárcel, derribada en el año 1857. 10 columnas de fundición sustentan una estructura de cubierta formada por cerchas y vigas de madera, decoradas con unos simples detalles modernistas. Esta obra, acogedora de los mercados tradicionales, tiene la categoría monumental que hoy damos a las buenas construcciones populares. El tercer crecimiento urbano de Ortigueira se dio en la segunda mitad del siglo XX, como ocurrió en la mayoría de las ciudades gallegas. Una nueva ciudad ha crecido entre la ciudad histórica y la carretera nacional, que se ha visto incorporada al trazo viario como una calle más de la villa. En este área urbana destaca la presencia de edificios levantados en la década de los años 30, en estilo racionalista, proyectados por los arquitectos Antonio Tanreiro y Pelegrín Estellés. La más destacada de estas construcciones fue el antiguo cine, hoy transformado para otros usos comerciales. En su estructura exterior se recoge la esencia formal del lenguaje racionalista. El racionalismo fue el lenguaje arquitectónico del cine, y el de Ortigueira es uno de los mejores ejemplos que ha llegado a nuestros días. La capital del municipio de Ortigueira es una de las villas más pintorescas del noroeste de la península ibérica. El núcleo original del siglo XIII surgió en la ladera de un castro orientado hacia el sur y dominando el espléndido paisaje de la ría. Se cree que existió una muralla y también una fortaleza de la que no queda ningún resto. Como en otros cascos históricos de Galicia, a lo largo de los siglos, nuevos barrios se fueron incorporando al asentamiento primitivo hasta completar la configuración actual del casco histórico. El concello de Ortigueira tuvo su mayor desarrollo demográfico a mediados del siglo XX, llegando a contar con casi 17.000 habitantes. Desde entonces, el amplio territorio que ocupan sus 21 parroquias se ha ido despoblando en favor de la villa, que ha consolidado en la actualidad su papel urbano como cabecera comarcal. Las actividades turísticas y su enorme potencialidad en una comarca tan dotada por la naturaleza están aún poco explotadas, debido en gran medida al carácter perimetral y extremo de la comarca respecto de otras zonas mejor comunicadas y con mayor proyección de imagen. Santa Marta es la denominación de la parroquia de la villa de Ortigueira. Las funciones parroquiales las ostenta hoy en día la que fue iglesia del convento de Santo Domingo.
el mayor edificio de la localidad y una de las mejores iglesias barrocas del norte de Galicia. El templo que hoy conocemos solamente tuvo vida conventual durante 40 años. Su reconstrucción se produjo entre 1776 y 1816, año en que se remató la torre. Unas décadas después, la desamortización de Mendizábal obligaba a los dominicos a abandonar las instalaciones que pasaron a ser propiedad del Estado. La iglesia parroquial de Santo Domingo es un templo construido en sillería de granito con planta de cruz latina. Los 4 tramos de la nave mayor están separados por altas pilastras de sillería de orden toscano, que a su vez sustentan una gran bóveda de cañón ya de granito con planta de cruz latina. Los 4 tramos de la nave mayor están separados por altas pilastras de sillería de orden toscano, que a su vez sustentan una gran bóveda de cañón dividida por arcos fajones. En el centro del crucero, la cúpula amplía y eleva el espacio del templo, iluminándolo con sus ventanas. El ábside está presidido por un retablo barroco tallado en 1765 por Juan Domínguez Estivada. En el tercer piso de su estructura encontramos un hermoso relieve policromado de la Virgen. Las dependencias del antiguo convento dominico de Ortigueira, una vez desamortizado en 1835, se convirtieron en casa consistorial de la villa, instalándose en sus naves la cárcel, la escuela y la audiencia, mediante un cambio de uso autorizado por la reina Isabel II en 1847, siendo alcalde don Manuel Teijeiro. A las funciones públicas que asumió el convento de Santo Domingo se uniría en 1850 el Teatro de la Beneficencia, que ocupó una de las crujías del edificio. Fue muy corriente la construcción de teatros en los claustros de los conventos urbanos desamortizados del siglo XIX. Un caso idéntico al de Ortigueira se produjo, por ejemplo, en el claustro del convento dominico de Betanzos, donde se instaló el Teatro Alfonsetti. Los más antiguos teatros de Galicia se construyeron en el siglo XIX. En su mayoría se destinaban a conseguir fondos para instituciones benéficas. Esta fue la finalidad principal del Teatro de la Beneficencia de Ortigueira: conseguir fondos para el hospital municipal. Este es el telón de boca del Teatro de la Beneficencia. Fue pintado por Pedro Castiñeira a finales del siglo XIX. El antiguo convento dominico de Ortigueira, una vez desamortizado en 1835, se convirtieron en casa consistorial de la villa, instalándose en sus naves la cárcel, la escuela y la audiencia, mediante un cambio de uso autorizado por la reina Isabel II en 1847, siendo alcalde don Manuel Teijeiro. A las funciones públicas que asumió el convento de Santo Domingo se uniría en 1850 el Teatro de la Beneficencia, que ocupó una de las crujías del edificio. Fue muy corriente la construcción de teatros en los claustros de los conventos urbanos desamortizados del siglo XIX. Un caso idéntico al de Ortigueira se produjo, por ejemplo, en el claustro del convento dominico de Betanzos, donde se instaló el Teatro Alfonsetti. Los más antiguos teatros de Galicia se construyeron en el siglo XIX.
En su mayoría se destinaban a conseguir fondos para instituciones benéficas. Esta fue la finalidad principal del Teatro de la Beneficencia de Ortigueira: conseguir fondos para el hospital municipal. Este es el telón de boca del Teatro de la Beneficencia. Fue pintado por Pedro Castiñeira a finales del siglo XIX, representando una vista desde la ría de la villa de Santa Marta. En primer lugar vemos la Alameda y la antigua cárcel, y en un segundo plano aparecen las casas de galerías del cantón, y allí al fondo la iglesia parroquial con su torre, perteneciente al antiguo convento dominico de la ciudad. La obligada forma alargada de su sala, levantada en la crujía del convento, se resuelve con 2 pisos de palcos corridos laterales. Recientemente ha sido rehabilitado por los arquitectos Almunia, Baltar y Bartolomé, devolviéndole a la vieja construcción su primitiva imagen mediante un cuidado trabajo de restauración de las decoraciones, entre las que destacan las pinturas del techo realizadas en 1892 por Vicente Martínez de Román. El Teatro de la Beneficencia posibilitó la formación de diversas sociedades recreativas en los pasados siglos, como la Sociedad Recreativa, el Liceo Recreativo, el Circo de Artesanos o el Casino Ortegano, auténticos motores de la importante actividad cultural que siempre caracterizó a Ortigueira. Como todos los cascos históricos, la primitiva Ortigueira estuvo rodeada de una cerca, cuyos límites urbanos quedaron desbordados en el siglo XIX. La estructura urbana